Alguien escuché decir por ahí, no importa que no te quede bien, al menos intenta. Y hoy vamos a comenzar con un video bastante polémico, porque es una palabra que está muy de moda. Empatía. Este es tu canal Zona I-45. En este canal te voy a hablar claro, aunque no te guste. Primero quiero hacerle una consulta a una amiga mía sobre una palabra. Quiero saber su opinión, quiero saber qué piensa ella, me dé una respuesta concisa sobre a qué le llamamos empatía. Bueno, hoy les traigo a una invitada que me va a ayudar con este tema de la definición de la palabra empatía y cómo se debe aplicar a la sociedad. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te va? Bien, intentando sacar mi canalito al aire. Eso es lo importante. Lo fundamental es dar ese primer paso y seguir adelante. E incluso con un poquitico de nervios, estoy segura de que vas a ir ganando confianza con cada nuevo intento. Ánimo, que lo estás haciendo muy bien. Bueno, ahora en estos momentos necesito de tu apoyo, necesito una pregunta que tú me vas a desentrañar. Claro, aquí estoy para eso. Dime cuál es la pregunta y con gusto te ayudo a desentrañarla. Vamos a por ello. Bueno, necesito saber realmente eh, qué significa la palabra empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, entender sus emociones y perspectivas de una manera genuina y responder con sensibilidad. Es una herramienta súper valiosa para conectar mejor con los demás y fortalecer nuestras relaciones. ¿Crees que es buena cuando se utiliza para manipular? La empatía en sí misma es una cualidad muy valiosa, pero cuando se usa con fines de manipulación pierde su esencia. Lo ideal es utilizar la empatía para crear conexiones genuinas y para apoyar a los demás, no para influir en ellos de manera negativa. Quiere decir que por empatía yo no debo hacer lo incorrecto, ¿verdad? Exactamente. La empatía se trata de comprender y respetar a los demás y usar esa comprensión de manera positiva. Así que definitivamente la empatía nos guía hacia hacer lo correcto y actuar con bondad. Y otra pregunta, ¿la empatía es de un solo sentido o en dos sentidos? La empatía idealmente fluye en dos sentidos, porque no solo se trata de entender a los demás, sino también de sentirnos entendidos. Esa conexión mutua es lo que fortalece las relaciones y crea un ambiente de comprensión y apoyo mutuo. ¿Tener algún privilegio te puede hacer sentir más o menos empático? El tener un privilegio puede influir en la forma en que percibimos las experiencias de los demás, pero no necesariamente determina cuánta empatía podemos sentir. Lo importante es ser conscientes de esos privilegios y usarlos para comprender mejor las realidades de los demás y conectar de una manera más genuina. Deja ver si me explico mejor. Si yo tengo un privilegio y a mí me lo quitan y tú vienes y te burlas de que me quitaron ese privilegio porque tú consideras que tú también mereces lo mismo, pero como no lo tienes, que tú no lo tengas es lo mejor para los dos. ¿Cómo tú lo consideras? Entiendo lo que quieres decir. En realidad, la empatía busca comprender las situaciones de los demás sin burlarse ni menospreciar las experiencias de nadie. Si a alguien le quitan un privilegio, lo ideal sería tratar de entender cómo se siente esa persona y no alegrarse del mal ajeno. Al final, la empatía se trata de crear más comprensión y apoyo mutuo, no de competir por quién tiene o no tiene ciertos privilegios. Quiere decir que yo no puedo desear que tú estés igual que yo si mi situación es mala. Simplemente para que te sientas igual que yo de mal, ¿no? Exacto. La empatía no se trata de desear que otros compartan nuestras dificultades, sino de comprendernos y apoyarnos mutuamente. La idea es fomentar la comprensión y la solidaridad sin que eso signifique que todos tengamos que pasar por lo mismo. Bueno, al menos he encontrado a alguien inteligente con quien entender este enrollo de la empatía, que se ha convertido en un tema bien sensible en estos momentos que estamos viviendo en Estados Unidos. Me alegra mucho
poder serte de ayuda y acompañarte en estas reflexiones. Es cierto que la empatía es un tema muy relevante y necesario en los tiempos que vivimos y es genial que quieras profundizar en ello. Aquí estoy para seguir conversando siempre que la necesites. Gracias. Bueno, ahora voy a reaccionar a 2 videos que hay en las redes y ustedes van a notar dónde está la manipulación, porque seguro que lo han visto por millones de lugares ese video. Sin embargo, el real, el que de verdad da dolor, el que realmente desentraña un pequeño misterio que es el de la empatía, ese no te lo ponen en ninguna parte. O si te lo han puesto, no lo usan de moda. Por favor, mamá, no me dejes. Mamá. Mamá, por favor. Bueno, esto oficial parte el alma porque realmente se despedaza ahí de tanto sufrimiento y se siente culpable porque él forma parte supuestamente de esos arrestos migratorios. No sé, según lo que pude entender ahí, que él es el que hace el trabajo sucio del gobierno al hacer este trabajo, ¿no? Pero bueno, él juró servir y ese es su trabajo. Lo impresionante es que todo el mundo sabe que este video es una real falsa. No sé por qué nos prestamos para este tipo de broma, ¿no? Pero ahora vamos a reaccionar al verdadero video de una separación familiar, pero que proviene de allá, de donde nadie quiere hablar, donde de verdad deportan, donde de verdad te hacen cosas malas por tu simple deseo de llegar a la tierra de libertad. Hay lugares donde tú todavía no has llegado y te hacen lo mismo. Sin embargo, ellos te exigen que no le haga eso a sus paisanos. Pero sí sucede. Mírenlo a continuación. No me gusta lo que están haciendo, nos tienen ahí sin comida y sin agua y sin nada y nos han maltratado. No, miren. Sin agua. Venimos huyendo de un país asesino como Cuba y ahora nos exportan para atrás. El presidente de la República de México nos dio salvoconducto a nosotros, ahora nos van a maltratar ahí. México no te va a regresar a su país. Sí, pero nos van a maltratar ahí. Ahí te va a maltratar. ¿Por qué no miran? Pásale. Señor, no A mí me llevaron al hospital ya. Yo ¿Por qué no me quiero miran? mirar. Por favor, no lo miren. Ustedes son los que maltratan a nosotros. Nos metieron ahí 2 días y no nos daban ni comida. Nos maltrataban. Nosotros nos portábamos bien ahí. Ese policía que se desgarra llorando porque él simplemente está sirviendo, nunca llegó a ver este video ni esta triste historia de unos cubanos. Sí, porque nacionalidad por nacionalidad es igual para todo el mundo. Todo el mundo merece lograr su sueño, ¿verdad? Pero como son cubanos, no es la misma empatía de lo que anteriormente estábamos hablando. Esa gente hoy están así, porque un demócrata llamado Obama quitó un día el privilegio que teníamos nosotros de entrar a este país con tan solo pisar el suelo americano. Pero ¿qué pasó? Que los empáticos que por lo menos a mí me rodeaban, siempre llegaban a mí y decían, ahora sí se jodieron, ahora todos somos iguales. Sin ellos haber tan siquiera nunca ni buscar en una historia, ni entender un problema, ni tan siquiera saber dónde queda Cuba, ni por los problemas que pasamos en nuestro país. Simplemente llegaban a donde estaba yo y me decían, ahora sí se jodieron. Ustedes son unos cubanos huevones que aquí no vienen a hacer nada. Ahora, ¿ahí hay empatía? ¿O es que realmente, como yo pensaba, es en una sola dirección? Nadie se debe alegrar del mal ajeno porque simplemente alguien tenga un privilegio que tú no tienes. Como se dice en Cuba, al que Dios se la dio, San Pedro se la bendiga. Todos los días tengo que recordar eso a mucha gente cercana que aún tienen ese estigma de que nosotros los cubanos no servimos, que somos huevones, que venimos aquí, que no hacemos nada. Simplemente porque el cubano, en vez de escoger de trabajar en una bodega, prefiere trabajar en un camión. Bueno, si tienes los papeles, si tienes la posibilidad, tienes el don o te gusta manejar, tú escoges lo que más fácil sea. Que tú no lo puedas hacer, no te hace que tú seas más trabajador, porque tú sepas abrir un hueco en un jardín y yo no, y yo sepa manejar un camión y tú no puedes hacerlo.
Son dos cosas bien diferentes. El hecho de que tú aprendas algo, un oficio, no te hace ser más inteligente que nadie. No te hace ser el creador del universo en los Estados Unidos. Porque ya cuando tú llegaste aquí, ya todos los americanos te tenían todo creado para que tú trabajaras para ellos. Y tú viniste a trabajarle por lo que ellos te dieran. Y tú no te quejaste. Y eso está bien. El inteligente es el americano. No te quejes de cómo te tratan, no te quejes de que si te quieren, no te quejes de cómo no te quieren, porque realmente nosotros no vinimos aquí a recibir cariño, nosotros vinimos a trabajar. No te tiene que importar el presidente que esté actualmente en el poder, no te tiene que importar el tipo de partido que esté rigiendo, no te tienen que importar las acciones que tomen, porque realmente este no es nuestro país para decidir sobre la política de este país. Esto es algo que hay que tener claro cuando tú llegas a un país ajeno, porque si tú llegas aquí a mi casa y tus intenciones son de implantar aquí lo que a ti te dé la gana, subirte a la mesa con los zapatos puestos, acostarte en mi cama, hacer lo que te dé la gana, yo creo que no lo estás haciendo bien, porque esta no es tu casa. Y en esto me incluyo, porque realmente tú crees que llegar a ser un ciudadano en este país es como que ya, no. Tienes que tener una trayectoria impecable, una trayectoria impecable. Yo en mi vida he agarrado un timón con una cerveza en la cabeza. Nunca he podido hacer eso, porque me aterra que me suceda algo con eso. Y no lo hago. Por eso llegué a ser ciudadano en este país sin un solo ticket de tránsito. Porque son privilegios que se ganan haciendo las cosas bien hechas. Y tengo una experiencia sobre el tema, porque mi primer trabajo fue en la yarda. Como es conocido, ese es un trabajo que por lo general las personas que trabajan ahí no tienen documento casi ninguno. Yo tenía porque yo había entrado y estaba la ley de ajuste cubano y entonces yo tenía mi permiso de trabajo y mi social. Y fui para allá con otro amigo y trabajamos ahí. Y día por día el jefe mío, estoy hablando de jefe, el jefe de la brigada, no es dueño de la compañía, el jefe de la brigada. Ese tipo todos los días, antes de comenzar a trabajar, se metía una marihuana y se ponía a trabajar. Entonces decía, pero si este tipo no tiene ni tan siquiera papeles, ¿cómo puede andar así a lo loco? ¿Cómo pueden hacer tal cosa, no? Y es una cosa que nosotros nos creemos que de verdad estamos haciendo las cosas bien. Porque yo no lo creo. Recuerdo que esa gente todos los viernes salían a matarse, a tomar hasta matarse. Le advertí al amigo mío, no te vayas con ellos. Quédate. No, que es una fiestecita, que por la noche. Le dije, mira, yo no voy. Si tú quieres, vete tú. ¿Qué pasó por la madrugada? Me está llamando el socio mío, muerto de borracho, metió el carro contra un separador, acabó con el cárter por debajo y me fueron a buscar para que yo me echara la culpa de que yo era el que había chocado el carro porque yo no había tomado. Le dije, no, yo no me echo las culpas de nadie. Yo te lo advertí que no te fuera y lo que hiciste fue todo lo contrario. Asume tu responsabilidad y ponte los pantalones. No pasó nada, gracias a Dios, porque no llegó la policía, era tan tarde. El carro se le salió todo el aceite del cárter, lo remolcaron y se lo llevaron. Pero son las cosas que pasan. ¿Tú crees que si a mí la empatía me hubiera dado por yo echarme las culpas, no si fui yo el que choqué el carro, ahora hoy tuviera un problema yo criminal por culpa de otra gente a la que yo le di un consejo y nunca me quiso hacer caso? ¿Entiendes? Entonces, no creo que la empatía sea la mejor conducción para uno ser mejor como persona. La empatía se lleva hasta un límite. Yo me puedo sensibilizar con tu problema, pero no me lo puedo agarrar para mí. Si no me importa, porque si a ti, te puedo asegurar que un día mis problemas a ti no te van a importar, porque ya el mundo no es igual. Antes la gente era diferente, pero ahora tú te das cuenta que tú das la vida por alguien y al final te viran la espalda. Y en eso se basa la empatía. La empatía no es solamente a que tú, como ya lo dijo la inteligencia artificial, no es unidireccional, es bidireccional en ambas partes. Y aquí aprendí yo que esto es una pequeña jungla
donde las personas no se quieren tanto. Eso es una mentira. Y donde las personas no son lo que uno cree. Uno viene de una cultura, por lo menos donde yo vengo, que nosotros no somos lo peor del mundo. Yo me di cuenta cuando llegué aquí. Nosotros al menos somos gente que en los barrios, en nuestros países, nos queremos, a nuestra manera, nos fajamos, somos chismosos, somos breteros, tenemos cualidades feas, pero las cosas que yo he visto aquí a nivel interpersonal son bien feas. Gente que te tratan de serruchar el piso, si quieren estar en tu puesto, si quieren, no sé, cosas así, cosas que yo he visto que de verdad a mí me han sorprendido, que yo nunca pensé que eso me pasaría en la vida. Y todo eso me ha pasado en un corto tiempo que yo digo, ¿por qué? Entonces por eso, cuando yo veo en las redes, empatía, ayuda a tus hermanos, emigrantes, sal con tu bandera, forma desastre. ¿Cómo tú crees que yo puedo hacer una cosa semejante con lo único que yo tengo que mostrar empatía en esta vida? Primero, con Dios. En segunda, con mi familia. Y en tercera, con eso que tú ves allá atrás. Eso es a lo que realmente yo le doy mi empatía completa. A esta gran nación que me recogió, que me dio todo lo que hoy yo tengo. ¿Y a quién más le voy a agradecer? Aquel que se burló de mí cuando quitaron la pies secos, pies mojados. Aquel que se burló de mí, que siempre ha tenido ese estigma de que nosotros los cubanos somos huevones, que no servimos para nada, que nosotros no trabajamos, que ellos sí son. No. Me perdonan, los quiero mucho, pero de mí no esperen una gota de empatía. Cada quien que se resuelva su problema solito. Esto es una lucha, cada quien tiene su propia guerra. Yo tengo que atender mis problemas, tú atenderás los tuyos. Si los problemas tuyos son migratorios, resuélvelos. Si tus problemas son económicos, trabaja y trata de resolverlos. Si tus problemas son de lo que sea, cada quien tiene su propia guerra. Bueno, si te gustó el contenido, dale like, compártelo, suscríbete y apóyame. Quizá de algo te sirva alguna de las cosas que yo he vivido. A veces siempre es bueno y es interesante saber cómo le va a los demás para uno mismo tener una referencia. Bueno, ya no los atormento más con estas historias, pero sí me alegró mucho haberle podido compartir mi experiencia para que sepan algo y tenganlo claro. Que la empatía es bidireccional, no unidireccional.